Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta primera emisión de Palabra Libre, un espacio en que trataremos temas de la coyuntura política nacional e internacional, aspectos culturales. Vamos a recoger la opinión de importantes personalidades nacionales y del extranjero sobre todo lo que acontece en el mundo y en nuestro país. Ha nacido como una apuesta, una nueva apuesta que realiza RBC Televisión por ampliar los espacios en la que todos los peruanos podemos escuchar diferentes voces y, por supuesto, intervenir también como público televidente en la misma. Yo tengo la suerte de retornar a RBC Televisión en un espacio continuo luego de más de 20 años. Dentro de algunos minutos ustedes van a apreciar un video que me he permitido escoger con la producción y que representa una de las entrevistas quizás más cálidas que pude realizar yo aquí en RBC Televisión a dos personajes que ya fallecieron, ambos ya fallecidos, ambos ex senadores de la República, como fueron Armando Villanueva del Campo y Javier Descanseco Cisneros. Y esto a propósito del aniversario del natalicio número 100 del fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. O apreciarán ustedes, además, en esa línea de conversación que sostuve en esos momentos con Armando Villanueva y con Javier Descanseco, la altura con que los políticos peruanos, los de antes, trataban todos los temas nacionales, los temas ideológicos. Ojalá que se recupere un poco ese nivel de conversación y de diálogo como ustedes lo van, por supuesto, a apreciar. Palabra Libre estará todos los días en la emisión de 11 a 12 de la noche en RBC Televisión. Desfilarán por acá, por supuesto, jóvenes también, analistas políticos, personas que están imbuidas en el interés de la cosa pública, de los temas nacionales. Vamos a poner sobre la mesa una serie de aspectos y puntos que a veces no suelen tratarse en los medios de comunicación. Los temas públicos son importantes, nos conciernen los temas de seguridad, de salud, de educación, de desarrollo, por supuesto de descentralización, que tanto interesa también a las provincias del país. Desde hoy, entonces, con ustedes, un servidor César Campos en Palabra Libre. Los quiero dejar en este instante con este video de recuerdo, una remembranza de verdad muy cálida para mí de una conversación sostenida hace nada menos que 20 años, en febrero del año 1995, en estos estudios de RBC Televisión, con Armando Villanueva del Campo y Javier Descanseco Cisneros. Adelante, por favor. Bien, vale la pena pensar mucho sobre las propuestas de Haya de la Torre para la unidad política y económica de América Latina. Justamente sobre eso vamos a tratar el día de hoy, 100 años de Víctor Raúl Haya de la Torre y el aprismo, con nuestros dos ilustres invitados. El ex senador Armando Villanueva del Campo, un alto dirigente del partido aprista peruano, y también el ex senador Javier Descanseco Cisneros. Don Armando Villanueva, ¿qué le suscita? ¿Cuál es su primera reflexión en este día, en este preciso instante en que se cumple el centenario del nacimiento de Haya de la Torre? En primer lugar, mi agradecimiento a ustedes, a Canal 11, por esta invitación que comparto con Javier Descanseco, un líder que merece todo mi aprecio, aparte de ser amigos. Pues yo creo que con Víctor Raúl sucederá algo. Hace unos momentos tú dijiste que en su vida no podía haber pasado con indiferencia. Yo creo que después de muerto hay menos indiferencia, hay más interés en conocer sus ideas, su vida, porque... ¿Por qué crees que se suscita eso, don Armando? Por algo, porque en Haya hubo una actitud que fue la actitud del investigador y el maestro por encima de todo. Señor Descanseco, este centenario de Haya de la Torre, ¿cómo vislumbra usted la personalidad de Haya de la Torre desde la posición política, por supuesto, distante que han tenido en un momento de enfrentamiento tan duro entre el APRA y quizás los grupos marxistas o comunistas? ¿Cómo ve usted a Haya de la Torre 100 años después de su nacimiento? Bueno, en primer lugar yo creo que la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre es una figura no solo polémica, sino es una figura medular en el siglo XX en el Perú, como creo que lo es la figura de Mariátegui en un momento determinado de la historia, pero creo que es una de las personalidades que ha influido en la vida política del país en forma indiscutible. Cuando yo conozco personalmente a Víctor Raúl Haya de la Torre, que es en la Constituyente, el año 1978, yo no lo había tratado anteriormente, pero por ejemplo una cosa que a mí me impactó mucho en la personalidad de Haya ahí, era que era un hombre que sabía apreciar aún a sus oponentes y manejar una relación fluida
ahí de la Torre tuvo una virtud, que es no solamente fue un pensador, sino también fue un organizador. Y convertir las ideas en acción es un elemento que sin duda hace que alguien marque con su presencia en la historia la vida de un país. Javier Díaz Canseco señala, don Armando, que uno de los grandes méritos, en todo caso, del APRA, de Víctor Raúl Laya de la Torre, es darle una organización social, darle una organización a la fuerza social emergente en esta década tan tremenda de ruptura de la república aristocrática como es la que encarna, en todo caso, el gobierno de Leguía. Pero yo quisiera volver a la pregunta formulada a Javier porque me parece sumamente importante. Sí. En primer lugar, la expresión república aristocrática, que es de Basadre y no referida al gobierno de Leguía, sino a los gobiernos por revolución de 1895, es una expresión que yo siempre he observado. Yo creo que la aristocracia tiene una categoría superior, ¿no? Y que esto no fue república aristocrática, sino república plutocrática. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? 20 años, yo un poco más gordo, más viejo, con menos pelo, Armando Villanueva y Javier Díaz Canseco partieron a la eternidad. Eran los políticos de entonces, los políticos que debatían a través, como ustedes lo han podido apreciar, de las ideas, miraban la emergencia social del Perú con mucha atención y juzgaban con la amplitud, como por ejemplo lo han apreciado en Díaz Canseco, un marxista, leninista confeso, la virtud que tenían de apreciar también en un contrincante como Laya de la Torre o Armando Villanueva, el interés que había por el desarrollo del país. Han pasado 20 años y vuelvo a esta casa y de verdad muy orgulloso y muy conmovido por una convocatoria de esta dimensión para tener un programa más o menos parecido al que tuve hace 2 décadas. Vamos a conversar siempre con personajes que nos den un aporte, que nos den alguna luz sobre lo que debe ser el destino de nuestro país, siempre superior, por supuesto, como nosotros lo aspiramos. El día de hoy tenemos a 2 distinguidos invitados con quien vamos a tratar varios temas de actualidad, de la constitución del nuevo Congreso, esta juramentación tan singular, para algunos tan payasesca, de determinados parlamentarios. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en esa relación con un Congreso que está dominado por una fuerza opositora como la es de Fuerza Popular, del Fujimorismo? Y por supuesto también qué está pasando con esta solicitud de pedido de indulto humanitario, se ha dicho según el documento presentado para el expresidente Alberto Fujimori. Nos acompañan Mercedes Cabanillas Bustamante, expresidenta del Congreso en el segundo gobierno del presidente Alan García, y don Antero Flores Arauz, que también presidió el Poder Legislativo en el año 2005-2006 durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Yo les quiero dar expresarme de mi gratitud y darle las gracias por estar con nosotros, tanto a Meche como a Antero, y conversar sobre estos temas, ¿no? Ustedes han visto el video de hace 20 años conversando con Armando y con Javier Díaz Canseco, y la verdad, a ustedes los tuve también en esa época, bastante más jóvenes también. No lo digas. que lo somos todavía, de corazón y de espíritu. Pero por lo menos yo estoy usando algunas cosas que me permitan darte la ilusión de... Lógico. Pero bueno, qué duda cabe que tanto Meche como Antero pues son personalidades con una gran experiencia que tienen mucho que decir sobre lo que está pasando. Bueno, bienvenidos ante todo, muchísimas gracias y buenas noches, Meche. Empezamos contigo. Gracias. Hay un nuevo Congreso de la República, su constitución es bastante singular, con una mayoría, como hemos dicho, de un partido que no pertenece al movimiento de gobierno, a Peruanos por el Cambio. ¿Cómo ves tú esta constitución de los nuevos parlamentarios, ya desde la lejanía del ejercicio de tu presidencia y por supuesto con la experiencia política, Meche? Bueno, ante todo saludarte y felicitarte por este programa inaugural al cual has tenido la generosidad de invitarnos. Y decirte también lo siguiente, yo he tenido mucha ilusión, te voy a decir, respecto a la conformación de este Congreso de la República, así como una mayoría totalmente distinta y adversa al gobierno, ¿no?, que salió elegido en la segunda vuelta. Porque me parecía también, ojalá no me equivoque, que los contrapesos iban a jugar de una manera inteligente y de una manera responsable.
Porque otras veces hemos tenido gobiernos sin mayoría parlamentaria, pero en el Parlamento había fragmentación y no había una mayoría de oposición en la contundencia de estos 73 parlamentarios de hoy día. Tan ¿no? rotunda, De fuerza ¿no? Como lo que contundente. Entonces, esto demanda mucho nivel y creatividad política, mucha tolerancia, mucha cultura democrática y compromiso con el país a quienes hoy día están en el Congreso representando a la ciudadanía. Pero la juramentación ya dio casi como un campanazo, ¿no? Iba eso. De pues, la conducta, la forma, los recelos y los distanciamientos que existen entre los grupos políticos. Un poco que ha desilusionado a los ciudadanos, entre ellos a mí, pero yo espero que sea por la forma, por los modales y no por el fondo, que están a tiempo de corregir realmente este tipo de infantilismos, ¿no? De hacer juramentaciones, a veces en negativo, porque nunca jamás esto o aquello. Eso lo puedes demostrar en el ejercicio de tu labor parlamentaria. Todo tiene su lugar y todo tiene su momento, y en 5 años de ejercicio pues hay bastante oportunidad para fijar posiciones como deben ser. Hemos visto esto que has pasado tú, esta entrevista, ¿no? Del año 95, Hace ¿verdad? 20 años. Claro, sí. el centenario de Aya La Torre. Pues mira tú, el tema es que el debate tiene que ser con ideas. Exacto. Tiene que ser con propuestas inteligentes, tiene que ser inclusive antagonizando o coincidiendo, pero con una altura o un alto nivel que solamente te lo da el estar documentado de la realidad que te toca manejar y administrar, en la cual te desenvuelves en todo caso. Claro. Pero si tú llegas simplemente con unas ideas elementales o carente de ellas, vas a hacer un ejercicio muy pobre, y el primer poder del Estado, en el cual yo siempre he creído, pues va a sufrir, ¿no?, negativamente por irresponsabilidad de estos señores representantes. Eso es lo que quisimos poner acento, ¿no? Cómo era posible sentar a 2 personas que se podían respetar al margen de la conflictividad y el enfrentamiento ideológico político que tuvieron a lo largo de los años. Antero Flores Arauz, la misma pregunta. ¿Cómo vislumbras tú? Ya has visto cómo han jurado los nuevos congresistas, cómo está conformado el Congreso, cómo será la relación entre ellos para no solamente aprobar leyes, sino ejercer las otras 2 facultades más importantes que tiene también todo legislador: dar leyes, por supuesto, fiscalizar y representar. Primeramente, te agradezco esta invitación y al mismo tiempo te auguro mucho éxito. Muchas gracias. Yo siempre he dicho que tú estás dentro de los 4 o 5 periodistas serios del Perú. Muy amable, Antero. Y me ha gustado mucho escuchar a Armando Villanueva. Te cuento que él y Ramiro Prealé fueron 2, y Andrés Tausen también. Claro que sí. 3 de amigos de mi papá, que fue aprista en su momento, que yo heredé, y a los cuales les he tenido muchísimo cariño, cada uno con sus estilos. Y lo que ha expresado en esta remembranza que has hecho, Armando Villanueva, te demuestra que la tesis con lo que estamos viendo hoy día de Víctor Raúl, tan lejana del espacio-tiempo histórico, tiene mucha razón. Y ver cómo Armando, que era un tipo muy recio, pero para el debate y para la tolerancia y para buscar acuerdos, era sensacional, aunque siempre discrepaba con Luis Alberto Sánchez, por ejemplo. Ahora ha hablado de los aristócratas, que no eran aristócratas. La plutocracia, dice. La plutocracia. Bueno, era una tesis que Armando la sostuvo, y demostraba y argumentaba por qué razón le decía. Y Luis Alberto Sánchez eran los aristócratas. Más aún, escribió sobre ellos. hizo una novela, un cuento, claro, en fin, y corto, en fin, sobre el tema de los aristócratas. O sea, claro, tengo esas remembranzas incluso de las tertulias que había con Víctor Raúl en la casa de una sobrina de él, de Gaby de Extremadoiro, Gaby de la Puente Aya, claro, acá en la avenida de Arequipa, en esa casa Tudor, junto al centro comercial del Lince, en que era interesantísimo, se juntaba una serie de gente y lo escuchaba, ni siquiera podías conversar, porque hablaba y te quedabas realmente admirado del conocimiento, de la experiencia, de las buenas formas y de su gran cultura. En ese espejo, ¿cómo ves las cosas ahora? Que era mi pregunta, respecto al Congreso que se acaba de instalar. Mira, la verdad es que es
la noche al día. Las cosas han cambiado muchísimo y la calidad del Congreso ha ido reduciéndose. El común denominador de este parece mejor que el que se está yendo, pero con los años ha ido, en cada periodo presidencial, normalmente el común denominador del Congreso ha sido normalmente peor que el anterior. La correlación Y de fuerzas, Antero, lo que te decía Sí. y comentó también Meche. Mira, yo sí soy más optimista. Yo sí creo que las dos agrupaciones, quien tiene el Poder Ejecutivo, mejor dicho que no es ninguna agrupación, es Pedro Pablo Kuczynski, Conglomerado. que tuvo que hacer un partido para no depender de los otros, pero que sabemos que no tiene ni organización ni nada, es él. Y el otro lado, un partido que se ha ido afiatando y en que su lideresa ha viajado por todo el Perú durante 10 años y que ha logrado hacer una organización y que si pretende seguir en la política y ser nuevamente candidata presidencial, tiene que hacerles entender a su mayoría abrumadora que tiene en el Congreso que no puede ser obstruccionista, sino que tiene que buscar entendimientos como el Poder Ejecutivo para hacer llevadero el país, porque si no, ojo, tenemos otras agrupaciones de un sector de izquierda que suponíamos que había sido superado y que ha tenido una importante votación en las últimas elecciones. Ese es un tema interesante que puede desarrollarlo también Meche Cabanillas. Efectivamente, hay una organización afiatada que Así es hay que Fuerza admitirlo. Popular, uno tiene que admitirlo, más allá de cualquier diferencia que nos suscite la personalidad de Keiko Fujimori, su padre, lo que sea. Hay una organización y han colocado 73 congresistas ahí. Pero por otro lado, y bien dice Antero, coincido con él, hay una fuerza nueva de izquierda, que es este Frente Amplio, con 20 personas, pero donde se singularizan algunas que sí tienen, al parecer, un concepto mucho más desarrollado en lo que es ser de izquierda y no lo que se llama a veces la izquierda moderna, que colabora. No, estos son radicales y que van a jalar agua para su molino. Ese Pero en nivel de tanto- confrontación, ¿cómo lo ves tú? ¿A qué va a arribar? ¿Va a haber disputa de quién es más líder de la oposición que el otro? ¿O el fujimorismo? Pero yo creo ¿O el que Frente Amplio? el Frente Amplio es un poco, aunque no lo quieran admitir, aliados del nacimiento de este gobierno, responsable del nacimiento de tú de participas de esa Kuczynski. tesis de que porque lo respaldaron, Pero lo respaldaron, fueron es un aliado. votos que se han contabilizado. Esto no es una cosa de la imaginación. Bueno, pero ellos Así dicen lo como respaldamos también- para evitar e así- impedir que llegue Keiko Fujimori. El para qué puede ser muchísimos, puede ser otras ideas también, no va a perder tiempo en ello, pero la cosa concreta es que aunque no les guste y se sacudan, votaron por lo que ellos llaman la derecha o llamarán la derecha, ¿no es verdad? Votaron, serán corresponsables en algunas cosas y estoy segura que la población los encarará. Lo importante es que la izquierda se mantenga, en todo caso, fiel a sus conceptos que les ha permitido un poco resucitar a este sector Así que es. durante varios quinquenios estaba absolutamente Por lo tanto, se adormecido. supone, Meche, que van a ser más ideologizados. Es el escenario que les corresponde, además, que les conviene, mejor dicho, porque qué mejor antagonizar o qué mejor, ¿verdad?, enfrentar a las antípodas, en todo caso, ¿no? Claro. Un gobierno que ellos ayudaron a nacer, un gobierno para ellos, para su concepción, reaccionario, conservador, liberal, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver cómo van a tejer con inteligencia y comprensible a la ciudadanía esta situación que les toca desarrollar. Por el otro lado, ese fujimorismo que igualmente la población soberanamente le dio esos 73 escaños, el elector se los dio, quiso que sea así, que haya un parlamento con una fuerza de oposición contundente, ¿no? De acuerdo. O para lo que fuera, porque fue en primera vuelta elegido. Entonces, yo sí creo que se pone interesante el debate, pero en tanto y en cuanto unos y otros prioricen las ideas y las propuestas que el país requiere y que el debate sea en torno a ello, no en torno, pues, a quiero esta oficina y la voy a invadir, ¿no? Sí, como ha Quiero ocurrido esta- el día de hoy, quiero- que ha sido sí, espantoso, quiero- una sí, pelea quiero este beneficio. de Carlos Brus, ¿no Qué es cierto?, horroroso. con la Yo gente estoy de Marisa segurísima que Glave. ese no es el parlamento que se quiere. Y felizmente Sí, está pues. Luz Salgado, que entre los congresistas de la mayoría es una persona con experiencia, sensata, dialogante, y que ya lo dijo, Claro. va a colocar una política de austeridad. Yo acuerdo. creo que este Congreso
no justifica haber triplicado su presupuesto, señor Santos. Está en 600 millones de soles, lo que estaba antes en 200. Para terminar solamente con el punto que había sembrado Antero, que lo invito nuevamente a hablar. ¿Coincides en esto, Antero, con Meche, respecto a cómo se van a definir los dos grupos que se llaman o se quieren reclamar de oposición, pese a que a uno de ellos, dice Mercedes Cabanillas, colaboró y contribuyó con el triunfo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? No, yo no concuerdo con Meche en esa interpretación. Para mí, buscaron dentro de su concepción el mal menor. No querían de modo alguno que la otra llegara al gobierno y entonces votaron por Kuczynski, pero no porque tengan ideas similares, no porque tengan una cercanía, no porque quisieran que él gane, sino dijeron, oigan, este es el mal menor, y si de repente no votamos o hacemos la tesis del voto en blanco, gana la otra. Y como el mismo Kuczynski lo ha reconocido, ganó por un pelo. ¿Qué dices a Pero eso, una Mecha? breve interrupción, porque me escribes algo que no he dicho. Yo no he dicho de que ellos se sentían partícipes, coincidían en sus ideas. Al contrario, no coincidían. Inclusive es el mejor escenario para su desarrollo político, ¿no?, de oposición. Pero sea cual fuera el motivo, el fin justifica los medios, cuidado, ¿no? Entonces el tema es que ellos han contribuido con sus votos a que este gobierno nazca, es un hecho. El por qué, no hubo enamoramiento, no hubo apasionamiento, no me interesa. El caso concreto que la población lo siente es que Kuczynski es presidente no solo con los votos de esa izquierda, sino con los compromisos que firmó uno tras otro con una serie de organizaciones e instituciones de izquierda, justamente. Que termine Antero su Perdóname, idea. Antero, yo respeto su posición, claro. solamente que preciso lo que dije. Pero has dicho algo que yo no dije. Yo lo que me refería simplemente es que votaron y por qué votaron y no porque hubiera prácticamente una alianza. Coincidimos en por qué votaron, pero votaron. El hecho es que votaron. Lo segundo es que esta nueva izquierda, o una izquierda, que te digo, bien maquillada, ha generado cierta simpatía y ha seducido a bastante gente, porque no es la izquierda anterior, ¿qué te puedo decir?, de una imagen de unas señoras y unos señores monstruosamente feos. Pero yo discrepo ahí contigo y solamente para invitarte a continuar con tu argumentación, porque esto no es una izquierda maquillada, al contrario, yo veo que es una izquierda que retoma el lenguaje más bien radical, contrario al sistema, que ataca, que ya nos dice, no, nosotros somos la izquierda moderna, que creemos en el mercado. No, señor, no creen en el mercado en algunos aspectos y quieren una intervención más fuerte del Estado. César, su maquillaje es con respecto a la izquierda que hemos tenido en los últimos años. Bueno, en todo caso han vuelto a hacer lo que era la izquierda anterior. Con un maquillaje respecto a lo anterior. Si me deja para terminar el criterio. Entonces, esto, viendo a la señora Verónica Mendoza, bien plantada, con buen discurso, que cae bien, que le ves fuerza discursiva, y ves a la señora Aglave con buenas agallas, y las dos... Inteligente, Aglave, ¿eh? Inteligentísima. Sí, Indira Wilca también. Buen yo cuadro a ella político. no la he tratado. Lo decimos por lo que lo observamos en los medios de comunicación. Pero lo otro es diferente, entonces eso ha seducido. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo lo que veo es que tienes un señor Santos fuera del Congreso, que tienes una señora Verónica fuera del Congreso y que tienes al señor Arana dentro del Congreso. Cada vez que el señor Arana dé una vuelta por los pasos perdidos en el Congreso, van a estar los periodistas como moscas tratándoles de... Va a tener más tribunas, según tú. Enorme. Ya. Mientras que la señora Aglave, déjame terminar, mientras que la señora Aglave y la señora Verónica Mendoza está afuera, al igual que el señor Santos. Entonces van a tener que tratar de competir liderazgo con el que está dentro. Y para eso se tienen que poner muchísimo más extremistas que el que está dentro. Más aún cuando Arana dijo que había liderazgos múltiples. Así es. Yo lo que veo es una izquierda, la que está en el Congreso, que tiene en todo caso una imagen de renovación respecto a las prácticas usuales que durante varios quinquenios ha venido ejecutando, desarrollando la izquierda tradicional. Una izquierda que tenía un discurso de una manera, pero una práctica de otra.
porque aparentemente estuvo contra Fujimori, bueno, verbalmente, pero trabajaron en la época de Fujimori, pues, llamados consultores, asesores y hasta ministros o especialistas, ¿no es verdad? Y en diferentes áreas, la reforma del Poder Judicial, el proceso de privatización, en una serie de cosas estuvieron. Muy bien. Una izquierda de ese tipo que gobernó también con Toledo, también se introdujo en el gobierno de Toledo, también de alguna manera en nuestra administración, aunque muy poco, pero también con Humala, y Humala los desechó, ¿correcto? Por no hacer toda la biografía. Ellos surgen con más espontaneidad, con más frescura. Naturalmente, no voy a repetir lo que ha dicho hoy día un comentarista, una nueva izquierda con posiciones viejas, antiguas, pero tienen algunos un cierto fundamentalismo, ¿verdad? Sí, claro. Lo tienen. Entonces, en ese aspecto yo creo que no se han actualizado, no se han renovado. Pero que ellos compitan con la izquierda que se ha quedado fuera es natural. Pero los que se han quedado fuera van a tener menos compromisos y más libertades para poder congraciarse, coordinar, trabajar orgánicamente con la base popular. Eso ni hablar, ¿no? Vamos a irnos a un corte, Meche Cabanillas, ¿Cómo no? Santero Flores Arauz, pero me parece muy interesante lo que estamos conversando porque también mucho va a depender del margen de acción del gobierno y si el gobierno va a tener posibilidades de implementar lo que están anunciando en el plano económico, con reducción del IGB, endeudamiento por 6.000 millones de dólares para construir más infraestructura, etcétera, etcétera, si eso va a ser posible o no. Y si el gobierno va a tener de alguna manera el auspicio suficiente para ver a quién deja correr, efectivamente, como decía Antero, dentro de la fuerza del Parlamento. O corre más la izquierda o corre más el fujimorismo. Vamos a hacer una breve pausa, si me permiten, y volvemos aquí en Palabra Libre. Permiso.